todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una nueva entrega de Relatos de la Corte. En esta ocasión hablaremos de 5 reinas consortes que se vieron obligadas a convivir bajo el mismo techo con las amantes de sus maridos, soportando humillaciones públicas, burlas y juegos de poder dentro de sus propias cortes. Espero que os guste este vídeo. Las memorias de Lord Hervey y las cartas personales de la época documentan al detalle la fría y calculadora dinámica que se vivía en la corte georgiana durante el siglo XVIII. La reina Carolina de Brandeburg-Ansbach, una mujer dotada de una inteligencia y de una astucia política brillantes, tuvo que enfrentarse a la incómoda presencia de Henrietta Howard, la amante oficial de su esposo, el rey Jorge II. Sin embargo, en lugar de montar un escándalo o intentar expulsarla de la corte, la soberana ideó una jugada maestra, nombrando a la propia Henrietta como su camarera mayor. Esta hábil maniobra obligaba al amante del rey a residir de forma permanente en el mismo palacio de St. James y a presentarse cada mañana en los aposentos privados de la reina para realizar tareas de servicio doméstico. Allí, ante la atenta mirada de las demás damas de honor, la amante debía peinar el cabello de Carolina, sostener la palangana del agua en el tocador y acatar sus órdenes como una sirvienta más. De esta manera tan maquiavélica, la soberana no solo mantenía a su rival bajo un estricto control y supervisión diaria, sino que le recordaba constantemente ante toda la aristocracia quien ostentaba la verdadera jerarquía y el poder en la corte británica. Los diarios oficiales y los testimonios de los diplomáticos en la corte francesa del siglo XVII reflejan el silencioso, amargo y doloroso calvario que le tocó vivir a la infanta española María Teresa de Austria, esposa del rey Luis XIV. El célebre rey Sol decidió regular de forma oficial el estatus de sus amantes, otorgando un poder casi absoluto a la ambiciosa Madame Montespan y obligando a la reina a convivir públicamente pared con pared con ella en el inmenso palacio de Versalles. La situación llegó a un punto tan estrafalario y humillante que la Montespan pasó a ocupar un gigantesco apartamento de 20 habitaciones en el primer piso del palacio, una residencia deslumbrante que eclipsaba en lujos, espacio y atención al propio apartamento de la reina consorte. María Teresa se ve atrapada en una convivencia forzosa bajo un mismo techo, teniendo que escuchar diariamente desde sus habitaciones el constante ajetreo de los sirvientes, la música a altas horas de la noche y las extravagantes fiestas que la amante organizaba justo al lado de sus aposentos. Además, el rígido e implacable protocolo de Versalles la obligaba a cruzarse con ella en las grandes galerías, a recibirla en su círculo más íntimo de conversación y a mantener una falsa cordialidad pública ante los embajadores extranjeros. La reina, profundamente devota y educada en la sobriedad de la corte española, soportó con lágrimas en los ojos cómo la nobleza entera rendía pleitesía al amante para conseguir los favores del rey, mientras que ella quedaba relegada a un humillante segundo plano en su propio palacio. La abundante correspondencia privada de la corte de los Valois durante el siglo XVI documenta la profunda humillación que tuvo que soportar la reina Catalina de Medici durante el reinado de su esposo, el rey Enrique II de Francia. El monarca instaló a su todopoderosa amante, Diana de Poitiers,
a vivir de forma permanente en las principales residencias reales, como el Palacio del Louvre o los célebres castillos del Loira. La presencia de Diana estaba muy lejos de limitarse a la vida privada del rey, ya que actuaba como la verdadera ama de llaves y administradora de la economía de palacio, luciendo sin reparo las valiosas joyas de la corona y tomando decisiones fundamentales sobre la crianza y la educación de los propios hijos legítimos de la reina. Catalina se vería obligada a cruzarse con ella a diario en los pasillos de sus residencias y a tratarla con respeto en público, soportando además que el monarca le regalase a su rival el impresionante castillo de Senonsu, una joya arquitectónica que la propia Catalina anhelaba para sí misma. Durante más de 20 años, la soberana florentina tuvo que aguantar en silencio que una mujer 20 años mayor que ella gestionase su propio hogar, guardando su rabia hasta la muerte del rey para poder consumar su venganza y expulsarla definitivamente de la corte. Los célebres diarios de Samuel Pepys narran con desgarrador detalle la profunda crisis que sucedió en la corte inglesa en el año 1662. El rey Carlos II obligó a su recién llegada esposa, la infanta portuguesa Catalina Enriqueta de Braganza, a aceptar a su amante oficial, Bárbara Palmer, condesa de Castlemaine, como dama de su propia cámara privada. La joven reina, criada en un ambiente sumamente piadoso y reservado, se negó inicialmente y se mostró realmente rabiosa, llegando a sufrir una severa hemorragia nasal por la pura impotencia y la rabia del momento. Sin embargo, la respuesta del monarca británico fue implacable, amenazando a su esposa con expulsar de inmediato a todo su séquito portugués y dejarla completamente aislada en Londres, si no cedía a sus pretensiones. Sin apoyos en un país extranjero cuya lengua apenas dominaba, Catalina Enriqueta no tuvo más remedio que someterse y aceptar vivir bajo el mismo techo del palacio de Whitehall con la amante de su marido. La reina se vería obligada a ver cómo Bárbara Palmer entraba y salía cotidianamente de sus estancias más privadas y cómo participaba en su vida diaria, convirtiendo aquella convivencia en una auténtica tortura psicológica ante las burlas veladas de los cortesanos ingleses, que se burlarían tanto de la situación como de la reina. Los minuciosos diarios del médico de la corte, Jean Egoard, registran las violentas escenas y discusiones que se vivían en las estancias del Palacio del Louvre a principios del siglo XVII. El rey Enrique IV de Francia obligó a su esposa, la reina María de Medici, a convivir en el Palacio Real con su altiva y calculadora amante, Catalina Enriqueta de Balzac-Dontrage, marquesa de Verneuil. La amante residía allí de forma permanente y haciendo gala de una arrogancia feroz, insultando públicamente a la reina, llamándola la gran banquera gorda, en clara burla al enorme caudal de dinero que la familia Medici había aportado a la corona francesa para que ésta pudiese saldar sus deudas. La tensión alcanzó límites insostenibles cuando Catalina Enriqueta exigió que sus propios hijos ilegítimos compartieran habitaciones, juegos y educación con los príncipes reales legítimos, lo que desató violentas peleas físicas, gritos e insultos constantes entre ambas mujeres que convivían bajo el mismo techo. Lejos de poner orden en su casa, el rey disfrutaba de esos enfrentamientos e imponía a su esposa la obligación de cenar en la misma mesa con su rival todas las noches.
María de Medici tuvo que soportar durante años este infierno de humillaciones públicas de la corte parisina, acumulando un odio profundo hasta que asumió la regencia tras la muerte del monarca y borró al amante de la corte. Bueno amigos, llegamos al final de esta nueva entrega de Relatos de la Corte sobre reinas que se vieron obligadas a convivir con las amantes de sus maridos. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, agradeceros el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra rabia, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.